Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un especial recopilatorio con los mejores relatos que escuchamos en este canal en el 2025, los cuales ocurren en una casa misteriosa de Ciudad Neza, en una dimensión perdida en el Zócalo, y finalmente, en plena Semana Santa, cuando parece que el diablo anda suelto. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, donde compartimos las historias de terror de nuestra comunidad semana por semana. Suscribirse es gratis y me ayuda mucho a mantener a ambos proyectos. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rocío, aunque ya nadie me suele llamar así. Antes que nada, me gustaría hacer una advertencia para tu público, diciéndoles que mi historia es bastante fuerte y completamente real, por lo que tienen la libertad de omitir escucharlo si son muy susceptibles, o pueden hacerlo durante el día, cuando todo pueda ser menos impresionante. Una vez hecha esta advertencia, me dispongo a contar mi historia. Todo comenzó a finales de los años 80, cuando tenía 8 años de edad y cuando mi familia vivía una de las crisis más fuertes que ha vivido hasta este momento, lo que me llevó a vender chicles en las calles y mercados para llevar un poco de sustento a la casa. Pero aunque casi todos trabajábamos, sin importar si éramos niños, ancianos o adultos, las ganancias no eran suficientes para vivir, por lo que en una temporada nos tocó dormir en la calle, en la esquina de un camellón de la Ciudad de México. Aquellas noches eran tan difíciles que estoy segura que no tienen idea, ya que a esas alturas de mi vida, mi infancia ya había desaparecido y yo solamente pensaba en buscar formas de subsistir. Esto provocaba que casi no durmiera por las noches, pensando en una nueva forma de ganar dinero que no representara poner en riesgo mi dignidad, y esto lo hacía porque suponía que mi padre hacía lo mismo, elaborando pequeños ramos de rosas durante la noche, de flores que había recogido en la basura en la central de abasto. Y justamente en una de estas noches, en las que mi padre trabajaba y yo pensaba en una forma de ganar dinero, fue cuando vi que se acercó hasta nosotros un señor con un aspecto bastante extraño. Aquel hombre, a la distancia, parecía ser alto y apuesto, porque venía vestido de una forma elegante que era totalmente ajena a mí, lo que me puso en alerta, pensando que posiblemente era un policía o alguna otra autoridad que venía a corrernos de la pequeña casita de cartón que habíamos construido. Pero cuando el hombre llegó hasta donde estábamos, mi corazón comenzó a latir fuertemente y prácticamente no me podía mover al ver que la piel de aquel hombre era totalmente pálida y que tenía los ojos completamente negros, además de una enorme boca que, aunque la tenía cerrada, denotaba mucha fuerza y maldad. «Buenas noches, señor. Usted sabe quién soy. He venido a cumplir tu petición a cambio de lo que me prometiste», dijo el hombre, con una voz gruesa, llena de autoridad, a lo que mi padre no pudo responder, quedándose casi congelado y temblando de terror. Lo podía saber porque no era capaz de controlar sus manos y porque sus rodillas se doblaron, quedando arrodillado ante aquel extraño señor, el cual solamente se le quedó viendo a mi padre con un desprecio tal que jamás he visto en la mirada de cualquier otro ser humano, y eso que ya estaba acostumbrada a recibir miradas despreciativas de parte de la gente. De modo que después de pasar unos cuantos segundos en silencio, el extraño hombre continuó: «No esperaba menos de alguien como tú, pero acepté tu llamado por el valor de lo que me ofreciste.
Ten, toma esto, y ve a esa dirección. Puedes tomar posesión de esa casa con solo decir mi nombre. Tras decir esto, el hombre arrojó un sobre blanco al piso, justo delante de donde estaba arrodillado mi papá, y después el extraño hombre se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose lentamente en la oscuridad, y mientras todo esto sucedía, mi padre solo se quedó en la misma posición, temblando y llorando del miedo, e incluso golpeándose a la cabeza, mientras se insultaba sin parar. Recuerdo que cuando vi eso, intenté acercarme para abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero mi padre solo me alejó violentamente con su mano, casi golpeando mi pecho, diciéndome que me fuera a dormir, que no tenía nada que hacer ahí afuera, a lo que obedecí, obviamente llorando desconsoladamente, sin entender nada de lo que estaba pasando. Y al día siguiente, cuando abrí los ojos, vi que mis dos hermanos pequeños, mi abuela y mis padres, ya estaban recogiendo lo que podían de la casa de cartón, gritándome que me despertara porque nos teníamos que ir. Así que me levanté, con el dolor de estómago que siempre solía tener por el hambre, y mientras levantaba lo que podía para ayudar, alcanzaba a escuchar que mis padres discutían, ya que mi madre le recriminaba a mi padre por lo que había hecho, mientras él le decía que era lo único que podía hacer o todos terminaríamos por morir de hambre. Ese día terminamos de levantar todo como a las 10 de la mañana y después comenzamos a caminar en una jornada que me pareció interminable porque pasamos varias horas bajo el sol, deteniéndonos solamente en algunas ocasiones para tomar agua de alguna llave pública de algún mercado, de modo que cerca de la 1 de la tarde llegamos a una zona que nunca había visto antes, ya que era más fea que todas las zonas que conocía de la Ciudad de México, y literalmente se encontraba en medio del lodo y de varios tiraderos de basura. En este punto de nuestro viaje, yo tenía miedo y pensaba lo peor, imaginando que me llevarían a un orfanato o que mi padre nos perdería en algún lugar para dejarnos abandonados. Pero él parecía saber hacia dónde nos dirigíamos, sobre todo porque sacaba constantemente una hoja de papel que venía dentro de aquel sobre que le había dado el extraño hombre la noche anterior. Y después de preguntar varias veces por una calle en específico, nos paramos enfrente de la puerta metálica de una casa en obra negra, con vidrios en el techo y sus ventanas rotas, así como varios insultos escritos en la pared a manera de grafitis. «Es aquí», dijo mi padre, comparando con la mirada la información que venía en la hoja con el número exterior de aquella vivienda, y después comenzó a tocar fuertemente la puerta con una enorme moneda. Los golpes que daba eran bastante agresivos, mientras preguntaba a manera de gritos si alguien vivía ahí. Honestamente, yo pensé que nadie abriría la puerta o que posiblemente saldría alguien enojado para intentar pegarle a mi papá, pero varios minutos después de tocar, la puerta se abrió lentamente sin que se pudiera ver ningún anfitrión. «Vamos a pasar», dijo mi padre, mientras todos estábamos asustados, viéndolo con miedo y confusión, pero después de repetir la orden, seguido de un par de groserías, comenzamos a pasar. En la entrada había un patio bastante grande, con un enorme árbol en medio, y alrededor había 3 puertas, una donde se veía claramente una cocina, bastante sucia y descuidada, mientras que las otras 2 parecían ser 2 tipos de accesos distintos al interior. «Acomódense donde puedan, aquí vamos a vivir», dijo mi papá, ante el desconcierto de todos, porque éramos pobres, pero jamás habíamos robado ni invadido una propiedad. Sin embargo, mi padre siempre imponía su voluntad a través de la violencia y del mal humor.
por lo que tomamos las cosas que llevábamos cargando y caminamos hacia la puerta, que estaba a nuestro lado izquierdo, y cuando la abrimos, se escuchó una horrible voz: «Pasa y arrodíllate ante mí». Al escuchar eso, mi padre tiró las bolsas que llevaba cargando y se abalanzó hasta enfrente de lo que parecía ser un sillón, donde vi sentado a alguien cuya naturaleza no podía comprender, porque no era un ser humano ni una simple aparición, ya que aquello que vi tenía un cuerpo de carne, pero su forma era una simple aberración. Y esa tarde fue lo único que pude ver, porque nuevamente la puerta se cerró sola, azotando el metal y el vidrio del que estaba compuesta, y en el patio, donde estábamos todos abrazados mientras esperábamos a mi papá, solamente podíamos escucharlo gritar, repitiendo varias veces un nombre que no puedo decirles en este momento para cuidar su salud espiritual. Tras esto, la puerta se abrió y en el interior solamente vimos a mi papá sacudiéndose el pantalón y limpiando lágrimas de su cara mientras gritaba que pasáramos y que acomodáramos todo para que empezáramos a hacer de comer. Todo aquello era tan confuso que mi madre, quien siempre solía rebatirle todo a mi papá, solo obedeció, diciéndonos que le hiciéramos caso y que nos apuráramos a acomodar todo. Esa tarde fue la primera vez que vi aquella casa, la cual claramente había sido abandonada, pero todavía tenía varias pertenencias de su vida anterior, con algunos cuadros que eran bastante aterradores, unos porque en realidad habían sido pintados con esa intención, pues representaban horribles seres y escenas grotescas, pero otros eran simples retratos de personas extrañas para nosotros, que con su simple mirada denotaban demasiada maldad. La estufa de la cocina era bastante vieja, pero funcional, y en la cocina había varias hierbas descuidadas, con todo tipo de animales e insectos alrededor, y la sala era uno de los lugares más aterradores de aquella casa, porque las paredes estaban llenas de manos pintadas con un extraño líquido negro, y en el piso estaba dibujado un extraño símbolo pintado con ese mismo color, el cual estaba conformado de 2 triángulos y varias cosas escritas alrededor. Pero como yo no sabía el significado de eso, solo omití el miedo que sentía en mi interior, limpiando todo lo que podía y ayudando a mi mamá a hacer unas tortas para comer. Y más tarde, cuando compartíamos nuestros alimentos en la vieja mesa de madera de aquella casa, por un momento sentí que seríamos una familia normal, pese a la forma extraña en la que habíamos llegado ahí, incluso porque en esta casa tenía mi propia cama, que aunque era vieja, sucia y llena de insectos, era un lugar digno para dormir. Esa noche tuve uno de los mejores sueños de mi vida, en donde me vi haciendo una vida normal, con mis hermanos y yo yendo a la escuela, mi madre atendiendo el hogar, mi padre regresando del trabajo y mi abuelita sentada en su mecedora, durmiendo plácidamente, cuando de pronto un extraño ruido me despertó. Aquel sonido era como si algo filoso estuviera rasguñando el piso de cemento, acompañado de lo que parecía ser una ruidosa respiración, y cuando abrí los ojos, vi que frente a mí estaba parado aquel extraño señor de piel blanca que había visto la noche anterior en el camellón, y en una de sus manos tenía una enorme cadena donde tenía amarrada a una bestia que nuevamente no describiré para cuidar su salud espiritual. Solo les diré que era aterradora y grotesca y que parecía ser la mezcla de 3 animales en uno, solo que su rostro era casi humano, el cual denotaba que había inteligencia en el interior de aquella bestia. Yo no podía moverme ni hablar, solamente veía y apenas podía respirar, porque mi cuerpo estaba completamente paralizado,
viendo a aquel extraño hombre parado frente a mí, el cual me dijo: «Tú eres el regalo que me fue dado. No tengas miedo. Esto es apenas el comienzo de nuestra vida juntos. Toma esta bestia y haz que camine junto a ti. Él te ayudará a ver la luz en medio de la oscuridad». Y después se comenzó a acercar a mí, trayendo a aquella bestia junto a él, mientras yo solo podía sentir cómo corrían las lágrimas por mis mejillas, pensando que eso sería mi final. Y es que aquellas lágrimas era una respuesta de mi cuerpo y de mi alma por la humanidad que estaba a punto de perder, ya que mientras aquella bestia se acercaba a mí, una terrible oscuridad lo acompañaba, la cual absorbía a su paso cualquier rastro de mi energía pura, de modo que cuando aquella bestia estuvo frente a mí, durante unos segundos perdí la respiración y mi corazón dejó de latir, como si estuviera experimentando una pequeña muerte, y en medio de aquella agonía vi como aquel ser siguió avanzando, encarnándose lentamente en mi pecho, metiéndose en mi cuerpo como una serpiente que se oculta en su nido, y mientras se adentraba en mí, mi corazón comenzó a latir fuertemente y recuperé mi respiración, pero sin poder controlarla, porque mi cuerpo claramente rechazaba aquella invasión, pero mi alma era incapaz de poder hacer algo al respecto. Aquella posesión duró varios minutos, durante los cuales intenté rechazar a aquella bestia de todas las formas posibles, pero no fui capaz de ello, concluyendo aquella iniciación cuando aquel ser se hospedó en una parte de mi espalda, generando un dolor y una quemazón que no soy capaz de describir. Ahora eres uno con él y jamás se podrán separar. Él te mostrará la luz en la oscuridad y te guiará por el camino que debes seguir», dijo aquel hombre que estaba parado frente a mí, y después de eso, todo se puso en negro y no puedo recordar más de lo que pasó aquella noche. Hasta la mañana siguiente, cuando me desperté, acostada en mi cama, deseando que todo aquello hubiera sido una pesadilla. Pero cuando fui al baño y me miré en el viejo y sucio espejo, noté que había algo distinto en mis ojos, en mi piel y en cada latido de mi corazón. Y después de este suceso, todo cambió para mí, desde que bajé a comer y vi que los ojos de mi padre estaban llenos de pena y arrepentimiento, pero también de tranquilidad, por haber cumplido la deuda que tenía con aquel hombre de traje, y en los ojos de mi madre había un aire de complicidad y de traición, porque de inmediato supe que ella también estaba al tanto de aquel trato oscuro que había hecho mi padre, por lo que en aquel instante deseaba no ser capaz de ver las verdaderas intenciones de las personas, porque aquello me lastimaba y me hacía sentir que estaba completamente sola en esta vida. Pero por otro lado, agradecí que esta fuera una de las bendiciones que me había otorgado el ser que tenía dentro de mí, porque esto me hizo ver la vida de una forma más fría, pero también más realista, sin esos filtros que le solemos poner a las cosas que experimentamos para que sean más dulces y para que nos hagan sentir mejor, porque al final de cuentas, la mayoría son mentiras y solamente las utilizamos para manipular a los demás, por lo que a partir de ese momento, acepté de forma consciente mi nueva vida, pese a ser solamente una niña, pero con una madurez y conocimiento superior, gracias a la forma de existencia que había en mi interior, la cual fui aceptando con el paso del tiempo, gracias a las bendiciones que me otorgó. La primera, la de ver las verdaderas intenciones de las personas a través de sus ojos. La segunda, la de poder ver el futuro próximo, aun cuando haya muerte, en uno de sus destinos. Y la última, la de poder ver todos los parásitos, espíritus y demonios que habitan la misma tierra que pisamos nosotros.
de modo que esa misma semana aprendí a comunicarme con él, poniéndole incluso un nombre que solamente existe entre él y yo. Y esa misma semana me enseñó a ganar dinero y a vivir de los miedos y expectativas de las personas. Mi primera experiencia fue cuando fuimos a un mercado, ahí en Nesa, donde comenzamos a vivir. Esa vez estaba tomada de la mano de mi madre mientras ella compraba pollo, cuando de pronto, al ver al vendedor, noté que tenía varias posesiones materiales, pero también varios secretos y miedos con los que no podía vivir. Así que me solté de la mano de mi madre y me acerqué al puesto del señor, y después de ponerme de puntitas para verlo directamente a los ojos, le dije: «Su esposa está a punto de descubrir lo que oculta. Si no se adelanta, ella le quitará todo lo que tiene y lo dejará sin nada». Después de decir eso, fue la primera vez que experimenté el placer de ver el miedo en los ojos de las personas cuando me voltean a ver después de decirles algo que saben, pero que no quieren escuchar. Y justamente cuando sabía que me iba a contestar de forma agresiva y cuando mi madre me iba a regañar, le dije: «Yo puedo ayudarlo con sus problemas, pero le va a costar. No diga nada de lo que piensa en este momento y venga a verme a mi casa, o la oscuridad pronto lo invadirá». Y tras ello, mi madre me tomó de la mano y comenzamos a caminar de regreso a casa. Y durante aquel camino, aproveché para decirle también sus verdades a ella, diciéndole que sabía de su complicidad con mi padre para ofrecerme como sacrificio al señor del traje, de modo que llegué a un acuerdo con ella, en el que le dejé en claro que tenía que hacer todo lo que yo le pidiera y que ella me tenía que respaldar o que sufriría las consecuencias de sus actos. Y cuando me vio, fue la segunda vez que sentí aquel placer que solamente se puede ver en los ojos de los seres humanos cuando tienen miedo de lo que desconocen. Y lo mismo experimenté con mi padre cuando lo enfrenté de la misma forma en la que lo hice con mi madre, demostrándole que ellos habían creado y diseñado el propio infierno que querían experimentar en esta vida, el cual fue demasiado condescendiente de mi parte en relación a las acciones que hicieron, al creer que yo era su pertenencia y que podían hacer lo que quisieran conmigo. Esa noche, el señor de la pollería tocó a la puerta de nuestra casa, justamente a la hora en la que se me había avisado, y después de sentarse en mi mesa, le hablé más sobre sus tormentos del pasado y sobre los posibles futuros que estaban a punto de suceder, fruto de sus malas decisiones, y a manera de solución, le ofrecí el primer trabajo de mi camino como maestra de la oscuridad, o como bruja, como ustedes nos suelen llamar, haciendo que los ojos y el corazón de su mujer no pudieran ver lo que estaba frente a sus ojos, y provocando que los demonios de su pasado lo dejaran de acosar, todo a cambio de la primera cantidad de dinero que cobré, la cual fue alta en cuestión monetaria, pero millonaria en relación a la semilla que sembré, porque después de él comenzaron a llegar cada vez más personas a tocar la puerta de la niña bruja de Nesa, como me solían llamar, y mientras les regalaba la ilusión que buscaban, yo obtenía ganancias y fama, las cuales fueron necesarias para vivir de una forma más digna en aquella casa que me fue heredada, y también para darle una vida mejor a mis hermanos y a mi abuela, y finalmente para tener amarrados a mis padres, quienes siempre vivían con el temor de que les regresara algo de todo el mal que ellos me habían hecho a mí. Pero su castigo no fue tan malo, ya que después de dejar esta vida, ellos decidieron ser parte del árbol de la muerte que mis hermanas del pasado habían sembrado en aquella tierra donde fue construida la casa, de modo que mis padres siempre se quedaron junto a mí, apoyándome espiritualmente en todas las tareas que les impuse, intentando limpiar un poco de su alma, junto a los demás espíritus
que habitaban este lugar. Y en el caso de mi abuela, ella solo vivió unos años más y se fue, sin saber los detalles del oscuro secreto de la familia. Y a mis hermanos les di la mejor vida que pude, para después decirles que se alejaran de mí y que se olvidaran de su hermana, porque en realidad su hermana humana ya había muerto aquella noche en la que recibí la iniciación. De modo que me quedé sola en esta casa, presenciando la visita de varios tipos de personas, desde las más humildes hasta las más ricas y poderosas, las cuales ensuciaban los zapatos para caminar en las calles lodosas de Neza, buscando una solución que hasta ese momento su dinero había sido incapaz de comprar. Pero lo que todos ellos desconocen es que todo es una ilusión que les da un placer inmediato y falso, porque todos los que asisten buscando mi ayuda saben que volverán a caer en las mismas tentaciones y que serán víctimas de los mismos pecados, por lo que solamente buscan una bocanada de aire para soportar el infierno que ellos mismos se han creado. Pero esta es la función que vine a hacer en este mundo y en esta realidad, y de la cual no tuve opción de elegir, así que yo solamente soy un medio para que ellos busquen un refugio en el mal que yo represento y que vive dentro de mí. Y quizá lo mejor que he hecho en esta vida es ser consciente de todo lo que escribo y comparto con ustedes en este momento, porque por eso decidí quedarme sola, platicando con los demonios que habitan en los cuadros y alimentando el árbol de mi clan, en lugar de traer hijos a este mundo y juntarme con un hombre en esta vida carnal, ya que sabía que solo les traería sufrimiento, y eso es algo que solamente debo vivir yo, como castigo por la vida que tuve en el pasado, porque tal como me dijo el hombre del traje, el ser que se fusionó conmigo me mostró la luz en la oscuridad, donde encontré el conocimiento que solamente se puede encontrar en este lugar y en el cual pude ver mi vida pasada, en la cual hice tanto mal que mi reputación era semejante a la del mismísimo demonio, tal como se decía en aquella época, y honestamente sé que lo disfruté y que no paré de hacerlo hasta que alejaron la cabeza de mi cuerpo, enterrando mis restos en un lugar especial para que nunca más volviera a reencarnar. Pero eso es inevitable y por eso llegué a esta vida, desconociendo mi horrible pasado y negando la sabiduría divina de Dios, porque solo estoy viviendo las consecuencias de los actos que hice en el pasado. Pero no se equivoquen, este no es el karma del que tanto les cuenta la sociedad, ya que la mayoría de ustedes son almas jóvenes, con decisión propia sobre su vida y sobre su propio destino. Y las personas como yo, pero con poder económico y político, les quieren hacer creer lo contrario para que se frustren y no dejen de correr en esta rueda de sufrimiento que prepararon para todos ustedes. Así que espero que tomen mi vida y las experiencias que les comparto como una muestra de lo que no deben hacer y de lo que se tienen que alejar, porque los caminos cortos solamente llevan al sufrimiento y no hay nadie que los pueda ayudar con la verdadera solución de sus problemas, más que solamente ustedes, ya que de lo contrario, solo contratarán una cadena que ustedes mismos comprarán, ustedes mismos se la pondrán y con la cual se castigarán eternamente. En la oscuridad hay conocimiento y libertad, pero es fácil embriagarse con ella, del mismo modo en el que los moscos se embriagan con la luz, porque ambos extremos son malos y ambos llevan a la autodestrucción. Y esta autodestrucción, en el final de mis días, será la salida del propio infierno que yo creé con mis actos del pasado y con los cuales hice comunión en cada una de mis reencarnaciones, de forma consciente y buscando el placer que solo el mal te puede dar. Pero saben, espero que este sea mi final, porque he decidido terminar con este ciclo de sufrimiento y una parte de ello
es compartir la iluminación con todos ustedes, advirtiéndoles de los peligros y de las tentaciones del camino fácil, y claro, dejando todo a su propia decisión, con su libre albedrío, porque en mi caso, yo he decidido poner fin a este sufrimiento, consciente de todo lo que aún me queda por pagar. Pero ¿qué harán ustedes, ahora que ya conocen la verdad? ¿Tomarán el camino azul o seguirán por el camino rojo, donde solamente hay mentiras, placer y maldad? Buenas noches, Dan. Por cuestiones personales, me gustaría mantener mi relato como anónimo, ya que esta experiencia afectó a toda mi familia y quisiera mantenerlos alejados de esta situación. Todo comenzó a mediados de los años 2000, cuando estudiaba la prepa, y al tener problemas con mis calificaciones, en específico para pasar un examen extraordinario, recurrí a un recurso que lamentablemente era muy común entre los estudiantes de aquel entonces, el cual era contratar a un estudiante experto en la materia en cuestión, en mi caso matemáticas, para que pasara a hacer el examen por ti. Pero este método tenía un problema, ya que se tenía que sacar un documento que le permitiera ingresar a la sala del examen, y para ello nos recomendaron a unas amigas y a mí el ir a una zona en específico del centro histórico de la Ciudad de México, donde se obtienen estos documentos, así como invitaciones y todo tipo de impresiones para fiestas. Con esta descripción, es más que suficiente para que esta zona sea reconocida para las personas que viven en la ciudad, pero para los que no sean de aquí, solamente puedo decirles que se trata de una zona popular, ubicada justamente detrás de la catedral. La persona que nos pasó el contacto nos dijo que teníamos que ir personalmente a una oficina y que no debíamos llevar ningún acompañante para evitar que nos negaran el servicio, por lo que teníamos que ir completamente solas. Así que, desesperada por mi situación escolar, un martes saliendo de clases, fui al centro para buscar esa dirección, consciente de que este lugar era peligroso para alguien de mi género y de mi edad. De modo que ese día, cerca de las 4 de la tarde, ya estaba frente a aquel sucio y descuidado edificio, y mientras subía las escaleras, podía transportarme al pasado de este lugar, debido a que el interior se mantenía con los mismos acabados y diseños de la época de oro del centro, posiblemente en los años 50, cuando estos edificios eran el centro económico de la ciudad. Pero en la actualidad, el descuido era evidente, con varios pasillos en total oscuridad, puertas cerradas con varias cadenas y un piso frío y sucio por el uso actual que los comerciantes le dan a estas instalaciones. Así que con miedo y con una sensación de vacío en mi estómago, llegué a la puerta número 13 y toqué, deseosa de que me dijeran que estaba equivocada y que ahí no me podían ayudar. Pero una voz extraña en el interior me contestó, preguntándome a qué iba, y después de darle la clave en cuestión, abrió la puerta y me atendió, con el clásico trato de los comerciantes de esta zona, los cuales siempre procuran ser amables, pero hay algo en su voz y en su acento que te indica que debes tener cuidado o miedo, porque en cualquier momento podrían tornarse agresivos y buscar otro tipo de negocio contigo. Pero para mi sorpresa, y pese a esta actitud, el hombre me atendió con el mayor respeto posible, cobrando el servicio y diciéndome que regresara en un par de días por el documento en cuestión y que cuando saliera no le hiciera caso a nadie, por si alguien me preguntara algo sobre lo que vine a hacer a este lugar, por lo que me salí y bajé las angostas escaleras que había usado cuando entré, tranquila, porque ya había pasado el mal rato y porque ya nada se podía complicar, ya que solamente había un camino de salida, compuesto de 4 pequeños pasillos y una serie de escaleras de concreto, adornadas con un antiguo mosaico. Pero cuando bajaba las escaleras, una extraña sensación se apoderó de mí, ya que después de 5 minutos de descenso, comencé a notar que la salida todavía se veía muy lejos y que parecía no acercarme a la luz de la puerta principal.
pero pensando que quizá era una consecuencia del miedo, seguí caminando, segura que tarde o temprano llegaría a la salida, donde posteriormente podría caminar rumbo al metro para ir de regreso a mi casa. Pero cuando salí del edificio, quizá unos 10 minutos después de haber caminado y bajado por las escaleras, me percaté que había algo extraño en el exterior, lo cual me confundió y me puso bastante nerviosa, ya que la calle se veía completamente distinta a como la recordaba, pues en esta ocasión había hombres de traje y sombrero caminando por todos lados, así como mujeres con vestidos largos, la mayoría de ellos portando un paraguas, debido a que en el aire caía un tipo de polvo gris, parecido a la ceniza de volcán, que en algunas ocasiones ha llegado a caer en la ciudad. Al ver esto, mi reacción fue pasarme rápidamente a la acera de enfrente para ponerme debajo de un toldo perteneciente a un negocio de pan, pensando que posiblemente estarían filmando alguna película o serie de televisión, por lo que no quería estorbar ni arruinar la escena que estuvieran grabando. Pero cuando tuve una perspectiva mayor de todo el panorama, me percaté que no había cámaras por ningún lado, ni ninguno de los instrumentos que se suelen usar en este tipo de producciones, además de que los coches también pertenecían al pasado, como los que se suelen ver en las películas de blanco y negro. Así que un tanto confundida, pero también desesperada, comencé a caminar por la calle República de Brasil, que era por donde había llegado, pero mientras más caminaba, más me desesperaba, porque nada a mi alrededor era como cuando llegué, todo era distinto para mí, además de que nadie parecía percatarse de mi presencia, ya que era como si todos siguieran con su vida, sin poner atención a mi extraña vestimenta, comparada con la ropa de todas las personas que caminaban por el lugar. De hecho, ante esta situación, me acerqué a un par de personas para pedirles ayuda, pero parecía que no podían verme ni escucharme, ya que ni siquiera se detenían para ponerme atención. Y justamente cuando le estaba preguntando a una de estas personas, a lo lejos escuché varios gritos, pertenecientes a una mujer, y cuando miré hacia atrás, vi que venía corriendo otra chica, con ropa moderna como yo, pero totalmente descuidada y con un rostro sucio, con varios golpes visibles en su cara y sus brazos. Cuando la vi, me hice a un lado, evitando que chocara conmigo, porque venía corriendo a una gran velocidad, pero también esperando detenerla en caso de tener oportunidad, para preguntarle qué le pasaba y si la podía ayudar, porque claramente parecía estar en una situación como en la que yo estaba. Pero cuando la chica pasó a un lado de mí y cuando intenté detenerla con mi brazo, me quedé aterrada, porque aquella mujer literalmente me traspasó como si yo fuera invisible, de modo que siguió corriendo desesperada, gritando como si estuviera perdida o como si alguien la estuviera siguiendo. Así que con el cuerpo tembloroso continué caminando por aquella misma calle, con la fe de llegar al Zócalo o a la catedral, donde podría tener la posibilidad de encontrar a alguien que me pudiera ayudar, o quizá dándome cuenta que en esta zona todo era normal y que solamente había visto las grabaciones de una película, como pensé en un principio. Pero cuando llegué a esta zona, mis pies comenzaron a temblar, casi cayéndome de la impresión, porque el Zócalo era completamente distinto a como yo lo conocía, así como la catedral, además de que esta zona estaba infestada de estas personas de traje y vestido, y entre el gentío podía ver a más personas como yo, vestidas de forma actual, pero todas estaban desesperadas, como la chica de antes, o incluso peor, ya que muchas de estas personas estaban al borde de la locura, y entre ellos había gente de todos los géneros y edades, desde niños pequeños hasta ancianos. Así que impresionada y aterrada con todo esto, caminé rápidamente por la misma calle, de regreso al edificio donde había entrado, caminando entre la gente, esta vez procurando no llamar su atención,
pese a que sabía que no me veían, pero en mi interior tenía miedo de que me pasara lo mismo que les había pasado a aquellas pobres personas. Después de esta caminata, en donde me percaté que también los negocios, calles y semáforos pertenecían a otra realidad, por fin logré llegar al edificio en el que había entrado en un inicio, al cual ingresé, viendo que era completamente distinto a como lo había visto anteriormente, ya que en esta ocasión estaba bastante iluminado, el piso pulido y todas las oficinas estaban en función, con hombres de traje y mujeres de vestido por todos lados, quienes al igual que yo, tenían toda su ropa llena de aquella ceniza gris que nunca supe por qué o de dónde caía. De esta forma llegué al pasillo en cuestión y me dirigí a la oficina 13, pero cuando estuve frente a ella, me percaté que estaba abierta y que en su interior no había ninguno de los hombres que me habían atendido, y en su lugar solo había personas trabajando en escritorios, así como otras personas que estaban sentadas como esperando a hacer otro tipo de trámite. Al percatarme de esto, comencé a gritar de la desesperación y corrí por el pasillo por el que había llegado, llorando incontrolablemente e intentando llegar lo más rápido posible a la puerta principal. Y cuando bajé, la crucé, pensando en irme caminando a mi casa, en caso de que no existiera el metro. Pero cuando pasé por aquel portal de la puerta, una fuerte luz me cegó, y después de tallarme los ojos y de recuperar la visión, me di cuenta que había regresado a la normalidad, por decirlo de alguna manera, ya que alrededor había gente normal, con los vendedores y el ruido que caracteriza a esta zona de la ciudad. Pero en esta ocasión, todos me veían distinta a mí, ya que tanto mi ropa como mi aspecto estaban completamente sucios por aquella extraña ceniza que no dejaba de caer en aquella realidad. Lo que sigue en mi relato después de esto es completamente irreal, ya que al llegar a mi casa me encontré con una realidad distinta a la que había dejado, debido a que mis padres lucían más viejos y cansados, quizá con 10 o 15 años más de como yo los recordaba, y mi hermana pequeña, que tenía apenas 2 años, la última vez que la vi, ahora era una adolescente que con mucho trabajo me recordó, pues a estas alturas toda mi familia me había dado por muerta después de reportarme como desaparecida, y tras no encontrar nada de mí, mis familiares se dieron por vencidos, pensando en lo peor. Tras esto, pasaron otros 10 años, en los cuales asistí a terapia, junto a toda mi familia, ya que ellos no podían comprender nada de lo que había pasado, después de contarles mi experiencia, la cual yo sé que era una locura, pero fue lo que pasó y lo que vi. Además de que en mi caso, yo seguía con la misma edad de cuando desaparecí, lo que confirmaba de algún modo mi versión de que solo me había perdido por unos cuantos minutos, a lo más una hora. La investigación de mi caso pasó por varios especialistas de forma privada, sin decir nada al público. Muchos de estos expertos eran charlatanes de dudosa credibilidad y otros demasiado profesionales, pero ninguno de ellos pudo encontrar una explicación a lo que me sucedió. Y después de este tiempo, dejé de darle seguimiento a todo esto, cuando unos hombres vestidos de negro me comenzaron a seguir a donde fuera que estuviera. Estos eran claramente extranjeros y parecían solamente tomar registro de lo que hacía, sin hacer contacto conmigo. Esto me orilló a llevar una vida de bajo perfil, donde he estado más tranquila, aceptando mi situación y recordando todo en silencio, porque todo ha sido más difícil de lo que ustedes se pueden imaginar, ya que no es fácil desaparecer por 10 años y después fingir que nada pasó, sobre todo cuando tienes una apariencia y un cuerpo que no corresponde a este paso del tiempo. Y para ser honesta, todavía vivo con miedo cuando recuerdo aquella realidad, la cual podría explicarse tranquilamente
como un viaje en el tiempo al pasado, pero lo que no entiendo es aquella ceniza que no dejaba de caer, así como todas esas personas que parecían estar desesperadas y perdidas en aquel lugar. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sharon y esta noche te escribo para contarles algo que viví hace unos años en el periodo de vacaciones de Semana Santa en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando tomé el metro en la estación Constitución de 1917 para hacer la entrega de un producto que me compraron por internet en el metro Coyuya. De ida todo salió bien. El metro casi no se detuvo y no había tanta gente debido a que era justo una tarde-noche de Viernes Santo, pero después de que me subí al metro sentí algo extraño en mi interior, como un tipo de miedo inexplicable que no tenía lógica para mí, ya que todo estaba bien en mi vida, pero aquella sensación en el estómago me incomodaba y me preocupaba. Pero después de hacer la entrega, me sentí un poco mejor con la venta que hice y porque la chica que me compró fue muy linda y amable conmigo, pero cuando me subí al metro para regresar a Constitución, aquella sensación regresó, esta vez más fuerte, llegando a ser casi incontrolable, y todo era peor, debido a que el vagón de mujeres iba medio vacío, y esto me hacía sentir triste y ansiosa a la vez, ya que conforme avanzaba el metro, las personas se iban bajando, y me comenzaba a quedar casi sola en aquel lugar. Pero cuando llegamos a la estación Escuadrón 201, vi que una chica se subió, lo cual me hizo sentir un poco más tranquila por no quedarme sola en aquel vagón. Pero por otro lado, aquella chica de inmediato llamó mi atención, ya que era un poco extraña, por decirlo menos, ya que se trataba de una mujer de unos 30 años de edad, de piel blanca, alta, voluptuosa y con una hermosura que aún como mujer era imposible no reconocer. Y la forma en la que iba vestida también era demasiado llamativa, ya que traía puesto un outfit que marcaba mucho su cuerpo, lo cual también era incómodo, porque no es común ver a una chica vestida así, y mucho menos con la inseguridad que se vive en el país. Hasta este punto, todo era normal, pese a la excentricidad de la chica, pero cuando el metro comenzó a avanzar, alcancé a escuchar que ella hacía un extraño sonido, pese a que estaba sentada en la esquina contraria de donde yo estaba. El sonido era como un tipo de respiración tosca y fuerte, parecida a la de un animal, y con un volumen tan fuerte que era imposible que lo emitiera aquella mujer, lo que hizo que le pusiera más atención, intentando ver si traía consigo algo que hiciera aquel sonido, pero la chica solamente traía una pequeña bolsa, donde era imposible que cargara algo. Así avanzamos hasta el metro Iztapalapa, con aquella mujer haciendo aquel horrible sonido, provocando que se bajaran las otras mujeres que iban en el mismo vagón, y asustando a otras que habían intentado subirse en las estaciones anteriores. Pero en ese entonces, yo creía que le tenían envidia por su hermosura y por su impactante presencia, lo que no me afectaba a mí, ya que iba demasiado lejos y no me molestaba su presencia. Pero justo cuando el metro cerró sus puertas, antes de comenzar a avanzar, las mujeres que se bajaron y las que no se habían querido subir, me pegaron en la ventanilla para llamar mi atención, y cuando las volteé a ver, desesperadas, me señalaron hacia donde estaba sentada esa mujer, diciéndome cosas que no podía entender, debido a que gritaban totalmente desesperadas. Pero yo creí que simplemente estaban locas. Sin embargo, cuando el metro entró al túnel, aquel tétrico sonido que hacía aquella mujer se escuchó más fuerte, esta vez sí de forma más tenebrosa y bastante perturbadora. Y cuando volteé a verla, vi algo extraño en el reflejo de la ventanilla, ya que en lugar de verse la hermosa cara de esta chica, se veía una cara totalmente deformada, que soy incapaz de describir. En ese momento,
Sentí un terror indescriptible, porque mientras el metro avanzaba, era evidente que esta mujer no era normal, porque al verla en todos los reflejos posibles de aquel vagón, noté que nada de su cuerpo era lo que parecía, ya que sus extremidades eran totalmente animalescas, y en su cabeza tenía unos horribles cuernos que no son nada parecidos a los que describen en las imágenes del diablo, ya que eran más grandes y más aterradores. Honestamente, en ese momento sentía que me iba a morir del terror que tenía en mi cuerpo, de modo que cuando el metro se detuvo, intenté levantarme rápidamente, pero no lo hice al ver que se levantó también aquella mujer, la cual ahora sí me volteó a ver con aquel hermoso rostro que tenía, si no la veías a través de los reflejos, el cual por un momento me hizo creer que quizá yo estaba equivocada y que estaba haciendo todo un show por una niñería, pero cuando la vi por unos cuantos segundos, pude notar algo extraño en sus ojos, como si estuvieran hechos de algún tipo de líquido oscuro, lo cual me aterró, y esta mujer, al ver mi reacción, simplemente se echó a reír con una risa baja y tímida, acorde a la de la mujer que aparentaba ser. Esa vez me regresé a casa totalmente aterrada, recordando las palabras que me decía mi abuelita, quien siempre solía repetir que el diablo andaba suelto en los días de Semana Santa, lo cual nunca creí, pero con la experiencia que tuve esa noche, he comenzado a creer que posiblemente mi abuelita tenía algo de razón. El diablo entró a la iglesia. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Eugenio. Soy un señor de 80 años de edad que disfruta mucho de las historias que compartes en tu canal, sobre todo por tu forma de narrar, ya que me recuerda a mi infancia, cuando nos sentábamos alrededor de la abuela a que nos leyera un libro o nos contara alguna de las experiencias que había vivido, y por este motivo, de forma recíproca, el día de hoy les escribo para contarles una experiencia que vi con mis propios ojos y que hasta el momento me es difícil creer que fue completamente real. Todo sucedió hace 50 años, cuando fui con mi esposa a nuestro viaje de luna de miel a un tour por Oaxaca. En ese entonces, la vida era completamente distinta y la tecnología no estaba tan desarrollada, por lo que esa vez llegamos al centro de Oaxaca para después viajar en una pequeña camioneta a todas las comunidades de alrededor. La verdad es que este estado es demasiado hermoso y todavía disfruto viendo las fotos y los recuerdos de aquel viaje, pero justo cuando la noche estaba cayendo, el guía nos preguntó si queríamos ir a una comunidad en particular, donde había una pequeña iglesia que era muy famosa en toda la entidad, debido a que en su construcción tenía una combinación de elementos españoles, junto a varias figuras y arte prehispánico, que por alguna razón mantuvieron ahí, lo cual aceptamos, debido a que yo siempre he sido un admirador del arte de nuestros antepasados, y en el caso de mi esposa, ella es muy religiosa, por lo que era un atractivo para los dos. El camino para llegar a aquella localidad fue bastante pesado, dejando la pequeña camioneta en las faldas de un cerro para después comenzar a subir a pie por un pequeño sendero. La experiencia de caminar por aquel lugar fue emocionante y lo fue aún más cuando llegamos a la cima y vimos aquel pequeño pueblo que literalmente podría ser la descripción literaria de un excelente autor o la invención de un productor de cine, ya que claramente se notaban las carencias, pero también la hermosura y la naturaleza del lugar, sobre todo de la iglesia a la que íbamos, la cual estaba en el centro de la localidad. Cuando caminamos por el pueblo, la actividad de las personas era parecida a la que habíamos visto en las entidades anteriores, pero de un momento a otro vimos que muchas personas comenzaron a correr, gritando desesperadas en dirección a la iglesia, como si algo grave hubiera pasado, y cuando volteamos a ver al guía,
Notamos que él también estaba asustado, ya que él era el único que les podía entender, debido a que hablaban un tipo de dialecto, y cuando le pregunté qué era lo que estaba pasando, me dijo: «Están gritando que el diablo entró a la iglesia», lo que provocó una sonrisa en mí, pensando que me estaba diciendo una broma, pero el guía me volteó a ver con la cara más seria y preocupada que había visto en toda mi vida, y después me dijo: «Lo que le digo es verdad, y sé que el diablo sí está aquí, porque ya huele a azufre. Si quiere nos acercamos para ver, pero es bajo su propia responsabilidad». A lo que respondí positivamente de inmediato, con la complicidad de mi mujer, quien me vio hasta cierto punto emocionada, pensando que era un tipo de tradición. Pero mientras nos acercábamos a la iglesia, comenzamos a notar aquel olor a azufre, el cual era insoportable, aunque nos tapáramos la nariz, y cuando estuvimos a una poca distancia de la iglesia, vimos que las personas se habían reunido alrededor, las mujeres hincadas, rezando desesperadamente, con lágrimas en los ojos, y los hombres parados alrededor, con herramientas de campo en sus manos, a forma de armas. Incluso algunos tenían antorchas, elaboradas de forma rudimentaria. Hasta este punto, yo creía que era un tipo de superstición, y quizá mi rostro lo decía, por lo que el guía nos dijo que nos acercáramos, en un punto en especial, donde se podía ver al interior de la iglesia, en los enormes vitrales que tenía en cada una de sus paredes. Y fue en ese momento cuando vi a una figura animalesca enorme, como del tamaño de un oso, con enormes garras en su mano, pero con un cuerpo humanoide que era bastante impactante al verlo desde aquella distancia. Ver esto me dio mucho miedo y me preocupé por la seguridad de mi esposa, diciéndole al guía que nos fuéramos de ahí, pero él me dijo que nos teníamos que quedar hasta que el diablo se fuera de la iglesia, porque no era seguro caminar solos por ahí. Y después de esto, vimos cómo aquella sombra negra caminó por el interior de la iglesia, de la misma forma en la que lo hace una araña, pegándose a las paredes, en 4 patas, e incluso caminando en el techo, para después simplemente desaparecer ante los ojos de todos los que estábamos ahí. Cuando los habitantes se percataron de esto, ingresaron de inmediato a la iglesia, y nosotros también, siendo testigos que no había nada en el interior, pese a que todo estaba destruido, lo cual no tenía explicación, debido a que nunca vimos que saliera nada de la iglesia. Pero de lo que sí estoy seguro es que alguien estaba en el interior. Esa noche nos quedamos en la iglesia de la localidad, en una misa que duró casi toda la noche, para volver a santificar a aquella iglesia que había sido pisada por el diablo. Ustedes tienen la libertad de creer o no en lo que les conté, pero yo tengo la responsabilidad de decirles que fue real y que tengan cuidado en estas fechas, en las que el diablo anda suelto por la tierra. El diablo vuela en la Rumorosa. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alfredo, y esta noche les escribo para contarles una breve experiencia que acabo de vivir en la pasada Semana Santa. Todo sucedió en el primer viaje que tuve en la carretera Tecate-La Rumorosa, que estoy seguro que conocen, por la fama paranormal que tiene, aunque también es muy peligrosa, por otras cuestiones que no es necesario citar aquí. Por este último motivo, en aquel viaje iba más concentrado en el peligro real que esta zona representa, pero cuando circulaba por la zona más famosa de esta zona, sentí que algo golpeó el techo de la cabina, lo que me hizo sospechar que se podía tratar de algún tipo de artimaña para quitarme mi mercancía. Pero justo cuando iba a reportar este hecho por radio, en el parabrisas, alcancé a ver algo que volaba encima de mí, lo cual no era un ave por su enorme tamaño, además de aquel extraño cuerpo
que era una perturbadora combinación de un cuerpo humano con una cabra y un par de enormes alas que nunca había visto en toda mi vida. Cuando aquella cosa volaba encima de mí, toda la instalación eléctrica del tráiler comenzó a fallar y se sentía una extraña vibración en el interior. Pero gracias a Dios, todo pasó demasiado rápido, porque aquella cosa voladora se alejó rápidamente, perdiéndose en la oscuridad. Cuando por fin pude reportar lo sucedido, los compañeros me dijeron que había sido el diablo, porque era Semana Santa, lo cual sigo dudando hasta este día, aunque para ser honesto, tampoco tengo los recursos necesarios para decir lo contrario, porque aquella cosa que vi era maligna y no se compara con nada de todo lo que he visto en mi experiencia como trailero en ninguna carretera del país. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de unirse, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un pollito. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.